Hola chicos y chicas, bienvenidas a esta clase de tarot que he preparado para todas aquellas personas que estéis empezando con el tarot desde cero o que estéis pensando en empezar en algún momento y queréis familiarizaros con los significados clave de los arcanos mayores. Los arcanos mayores son las energías principales con más fuerza dentro del tarot y es muy importante que nos familiaricemos con esas energías antes de empezar a hacer interpretaciones con todas las cartas del tarot. También vamos a ver si ese arcano mayor dentro de una lectura nos estaría dando un sí o un no, para poder empezar a practicar lecturas con vosotros mismos o con personas que conozcáis, simplemente haciendo una pregunta de sí o no y sacando una carta. De esa forma podéis empezar a entender cómo funcionan las energías del tarot. La primera carta con la que vamos a empezar es con la carta del loco. El loco es una carta que no nos estaría diciendo sí o no, más bien nos está diciendo depende. El loco es una energía de incertidumbre porque significa un nuevo comienzo o algo que se vive con entusiasmo, pero al mismo tiempo parece una aventura. Entonces, la energía del loco es una energía muy específica porque es la energía de una persona que empieza a vivir un proceso dentro de su vida de una forma incierta, es decir, que no sabemos cómo va a ir. Por lo tanto, no nos estaría diciendo ni sí ni no. Más bien depende del proceso que esa persona tenga, depende de cómo esa persona viva esa aventura, ese nuevo comienzo, depende de los factores alrededor que podamos ver dentro de la lectura de tarot que nos puedan indicar de qué forma esa aventura o ese nuevo comienzo se va a desarrollar, ¿vale? Quiero que entendamos muy bien que no se trata de aprenderse definiciones, sino de entender la energía que nos transmite la carta para luego poder enlazarla dentro de una lectura de tarot. La siguiente carta que tenemos es la carta del mago. El mago dentro de una lectura de tarot tiene una connotación positiva, es un sí, siempre y cuando esté bien aspectada, pero en esta clase vamos a simplificarlo. Si nos sale la carta del mago cuando hacemos una pregunta de sí o no, es un sí. El mago es una figura que representa recursos, habilidades y materializar una idea. El mago manifiesta. Ya veis que la carta contiene muchos elementos que nos hacen pensar que es una persona que tiene todas las herramientas para poder manifestar aquello que desea, ¿vale? Entonces es una carta muy sencilla de entender en cuanto a que es positiva y es una carta para entenderla con una energía de vas a conseguir todo aquello que te propongas o aquello por lo que has preguntado. La suma sacerdotisa dentro de una lectura también nos indica un sí, siempre y cuando esté bien aspectada. Este es un matiz muy importante porque eso sí que es verdad que lo veremos en otras clases o lo podéis ver dentro de mi curso de tarot, pero por sí misma la carta sola es un sí. Es una carta que nos habla de una figura, de una mujer en este caso, aunque lo vemos como una energía femenina, que tiene mucha intuición, mucha sabiduría interna y que representa un poco al mundo de lo oculto, ¿vale? La intuición, igual que, por ejemplo, el tarot o el esoterismo, están muy relacionados con todo lo que es el mundo de lo oculto, de lo que no se ve. Entonces, es una mujer muy intuitiva, una energía femenina muy intuitiva que puede ver más allá de lo que es lo material o lo visible. La emperatriz. La emperatriz también es una figura que por sí misma es una carta con una energía que por sí misma nos indica sí, es positiva. Es una energía de creación, de abundancia y es una energía muy femenina. Por eso dentro del tarot siempre se entiende como una figura muy fértil. Incluso cuando se hacen preguntas sobre embarazos, si nos sale la emperatriz muy bien aspectada dentro de la lectura, nos podría estar indicando la figura de una persona que puede estar en edad fértil o que puede estar embarazada si estamos haciendo una pregunta sobre embarazo. Pero la energía general de esta carta es energía femenina de creación y de fertilidad,
que en muchas ocasiones eso se puede interpretar en otras áreas de la vida, como por ejemplo podrían ser un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, estar en un momento muy creativo, etcétera, ¿vale? Pero es de fertilidad, de abundancia y energía femenina. El emperador. El emperador es una energía masculina, pero también dentro de una lectura de tarot, siempre y cuando esté bien aspectado o que solamente se represente como una única carta y hagamos una pregunta de sí o no, nos indica que sí. Es una carta con mucha fuerza en cuanto al poder y la autoridad. Es una energía masculina que representa el tener las ideas muy claras, el saber lo que se quiere y en muchas ocasiones tener cierta rigidez para poder cambiar esas opiniones o aquello que se piensa por sentir que lo tienes todo tan sumamente claro. Es una energía muy masculina, ¿vale? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote también nos indica que sí, es una carta positiva, con una connotación positiva. En este caso, la energía o figura que se representa es más bien de una persona consejera. ¿Habéis visto? Tenemos la suma sacerdotisa, una energía de intuición, la emperatriz, una energía femenina de creación, el emperador, una energía masculina de poder o de autoridad, y luego tenemos el sumo sacerdote, es una energía consejera, es una energía que nos puede también estar hablando de temas relacionados con la tradición, las tradiciones culturales o la tradición dentro de un tema en concreto o la educación, ¿vale? Porque una persona consejera también se puede interpretar como una persona a la que acudimos para que nos informe sobre algo en concreto. Los enamorados. Los enamorados, como veis, cambian un poquito en cuanto a la energía que nos transmite dentro de una lectura de sí o no. ¿Por qué? En este caso sería un no. Y es una energía que nos habla de toma de decisiones. Entonces, si yo le hago una pregunta al tarot y me sale la carta de los enamorados, yo a la persona no le puedo decir que la respuesta es un sí, porque hay que tomar decisiones importantes para que aquello que se quiere o aquello por lo que se pregunta se pueda llegar a dar. Entonces, en este momento, hasta que esa persona logre tomar esa decisión, la respuesta es un no, porque es una decisión que se tiene que tomar sin precipitarse, es decir, que la persona tiene que tomarse su tiempo. En estos momentos se puede encontrar en un dilema, ¿vale? Entonces, al ser una toma de decisiones que tiene que darse con calma, no podemos decir que la respuesta es un sí. Esa respuesta va a depender de la decisión que tomes. Por ahora sería un no. El carro. El carro es una carta de avance, por lo tanto nos estaría diciendo que sí, es una carta con connotación positiva. Es una carta que nos anima a avanzar con determinación y confianza en uno mismo. Es una carta en la que podemos entender que se nos abren las puertas, los caminos para poder ir en la dirección que queremos ir. La fuerza. La fuerza es una carta que nos puede estar hablando de situaciones que tienen difícil solución, que requieren de cierta fortaleza, esfuerzo y fuerza interna para poder afrontar esa adversidad por la que estamos pasando. Por lo tanto, en estos momentos, como se requiere de esa fortaleza y esfuerzo, la respuesta sería un no. Lo que no quiere decir que más hacia adelante eso no pueda cambiar, pero en estos momentos es una carta que nos estaría diciendo que no. Tenemos que entender la carta de la fuerza como una carta que nos habla de autocontrol en este momento para poder gestionar la situación y poder afrontar esa situación que en estos momentos parece difícil. El ermitaño. El ermitaño también es una carta que nos habla de un momento en el que necesitamos reflexionar y necesitamos quizás tomarnos un tiempo de introspección con nosotros mismos para poder entender y saber cómo seguir avanzando. Por lo tanto, también nos estaría diciendo que no. Es una carta que nos habla de un momento en el que podemos incluso necesitar
estar más tiempo solos para poder llegar a ese punto de introspección y poder tomar la mejor decisión. A ver, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es una carta con connotación positiva, nos estaría diciendo que sí dentro de una lectura de tarot, y es una carta que tiene una energía de cambio. Es una carta que, si la observamos en detalle y con todo su simbolismo, podemos ver como 4 fases diferentes. Es como un ciclo, es como las estaciones del año. Por lo tanto, nos habla de un momento de cambio que va a requerir de tiempo para poder empezar a darse. Es una carta positiva siempre que se aspecte positivamente con las cartas de alrededor, pero no es una carta rápida. En cambio, la carta del carro, por ejemplo, tenía un avance con mucha determinación que puede ser mucho más rápida. La carta de la rueda de la fortuna nos habla de una situación que quizás se tiene que dar por destino, pero que necesita de tiempo para poder llegar a darse. Entonces es un cambio que no es rápido, pero que es positivo. La justicia también nos estaría diciendo que sí, y es una carta que nos habla de una energía de imparcialidad. Es decir, es una carta que dice hay que valorar la situación para poder actuar de la forma más justa y más imparcial posible. Habla de integridad. Es una carta en la que no podemos, si estamos preguntando por una situación en la que pueda haber algún tipo de desequilibrio o injusticia para alguna de las partes, la carta de la justicia viene para decirnos que la decisión que se vaya a tomar con respecto a esa situación por la que se pregunta tiene que ser imparcial para el beneficio de todas las partes implicadas. El colgado. El colgado es una carta que nos invita a la pausa y a la reflexión para poder tener otra perspectiva, para que podamos ver las cosas desde varios puntos de vista. Entonces, en este momento, la respuesta sería no, porque necesitamos un poquito de tiempo, aunque lo podemos sentir en algunas ocasiones como un bloqueo, es más bien una pausa para poder entender las cosas desde otra perspectiva y a partir de ahí poder avanzar. Es una carta que nos habla de ese bloqueo temporal, de esa pausa, pero de forma temporal. Es decir, que aunque sintamos que la situación se paraliza en estos momentos, tenemos que entender que no es para quedarse, sino que es una situación que se va a resolver, pero que en estos momentos necesita de esa pausa para entender de qué forma nos vamos a mover hacia adelante. Por lo tanto, por ahora sería un no. La carta de... Espera que se me pasa. La carta de la muerte. La carta de la muerte es una carta que nos hablaría de un no, porque es una carta de transición, para poder llegar a una transformación. Entonces, es una carta que tiene una connotación negativa porque en estos momentos las cosas no van a salir como queremos o esperamos. De hecho, es una carta que viene para transformar tu vida, para transformar la situación. Lo que quiere decir que en muchas ocasiones esa transformación se puede vivir con dolor porque nos resistimos a ese cambio, ¿vale? Es una carta que nos habla de un final, pero no para que ese final se quede ahí como final, sino para que ese final se pueda transformar en algo mejor, aunque en ese momento no podamos verlo y en muchas ocasiones se viva como una crisis. Pero es una carta que, aunque nos hable o nos diga no, es una carta que siempre está dentro de tu proceso, del proceso del consultante, para que las cosas luego puedan mejorar, aunque en este momento no se vea de forma positiva. La templanza. La templanza es una carta positiva, nos estaría diciendo que sí, y es una carta que nos habla de una energía de equilibrio, de calma, de fluidez, de que las cosas van a armonizarse, ¿vale? Entonces es una carta muy positiva y nos daría un sí. El diablo. El diablo nos indicaría que no. Es una carta con una connotación negativa, además, como veis, la carta tiene unos colores bastante oscuros porque es una carta que nos habla de cierta dependencia que puede haber en una situación que es poco saludable, por lo tanto se pueden ver rasgos tóxicos
y también nos trae negatividad. Entonces, es una carta que tiene una connotación negativa porque en el momento de hacer la lectura esa negatividad va a hacerse presente, pero es una carta que también nos invita a entender de qué forma nos estamos relacionando de forma negativa con la situación por la que estamos preguntando. Entonces, es una carta que nos invita a ver esa sombra para poder entender de qué forma podemos acercarnos más hacia la luz o podemos crear nuevos patrones que sean mucho más saludables en nuestra vida. La torre. La torre también es una carta que nos estaría indicando no en una respuesta de sí o no, y es una carta en la que vemos destrucción que puede venir por sorpresa, de una forma inesperada y que puede generar caos, porque es como si se nos derrumbasen ciertas estructuras que pensábamos que eran bastante sólidas. Entonces suele aparecer en lecturas en las que hay una situación repentina. Es una carta que tiene una connotación negativa, ya veis que los colores también son bastante oscuros, pero tenemos que entender la carta como una energía que necesita acabarse para poder renovarse y poder construirse desde cero. Como veis, la carta de la muerte es una carta de transición que viene a transformar la energía. La carta de la torre lo que hace es acabar de raíz con una energía que ya no sirve, ni siquiera puede ser transformada, tiene que ser destruida. Al ser destruida, se va a poder volver a crear desde cero. La carta de la estrella. La carta de la estrella es una carta con mucha luz y nos hablaría de un sí. Es una carta dentro del tarot que se asocia con la protección espiritual y nos habla de esperanza, deseos y sanación. La luna. La luna es una carta con una connotación negativa y que cuesta mucho entender en el tarot dentro de las lecturas porque nos habla del inconsciente. Y a veces poder entender cuáles son los miedos que están en la mente inconsciente puede ser un poquito más complicado, ¿vale? La luna nos habla de confusión. Cuando sentimos miedo no encontramos claridad y no podemos tomar buenas decisiones, lo cual nos hace sentir mucha confusión y poca claridad. El sol. El sol es una carta muy positiva, además es una carta muy alegre, con unos colores muy vivos y nos habla de alegría, optimismo y éxito por aquello por lo que preguntamos. El juicio. El juicio, aquí veis, es una carta que tampoco nos dice ni sí ni no. Es una carta que habla de que va a depender mucho del proceso de la persona y de cómo la persona sobrelleve el proceso por el que está preguntando. Es una carta que nos habla de que la situación por la que se pregunta contiene un aprendizaje que ha llegado el momento para que se aprenda. Es decir, cuando hemos tenido una situación que se nos ha repetido una y otra vez, y vemos que no termina de repetirse en nuestra vida, como son los patrones, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando nos aparece la carta del juicio, lo que se nos está diciendo es que ha llegado el momento de aprender aquello que no hemos conseguido aprender hasta ahora. Son situaciones que ya se dan por destino para que podamos seguir creciendo y evolucionando. Y una vez ese aprendizaje se ha realizado, es una carta que trae liberación para la persona, ¿vale? Es muy importante, es una carta, para mí es una de mis cartas preferidas dentro del tarot, porque en el momento en el que aparece, te das cuenta de que esa persona que ha hecho una consulta de tarot o esa situación por la que se ha preguntado ha llegado a un momento clave para que pueda liberar algo que estaba estancado o bloqueado en su vida. Y por último tenemos la carta de El Mundo. El Mundo es una carta que nos habla de que hemos llegado, de que vamos a llegar a completar aquello que estábamos deseando. Nos trae mucha satisfacción y mucho triunfo a la situación por la que preguntamos y es un sí dentro de una pregunta. Es una carta que cuando aparece en el tarot, a pesar de que el proceso quizás no sea el más fácil,
Cuando aparece al final de una lectura de tarot, nos habla de esa sensación de sentir que todo aquello que hemos hecho, todo aquello por lo que hemos luchado, tiene su recompensa, esa satisfacción de haberlo llegado a conseguir. A partir de ahora, lo que yo os recomiendo que hagáis es que hagáis preguntas sencillas de respuesta sí o no al tarot y que saquéis una carta para que podáis revisar estos significados clave y si en una lectura indica sí o no, para ir familiarizándoos con la energía de la carta y con la respuesta que la carta os está dando, ¿vale? Si alguno de vosotros a partir de ahora siente que quiere avanzar con el tarot, que quiere entender los significados más en profundidad, que quiere empezar a enlazar las cartas con lecturas de 3, 6, 9 cartas, podéis ir al enlace que os voy a poner en la descripción de este vídeo para que podáis inscribiros en el curso de tarot. El curso de tarot es un curso 100% práctico, lo que significa que conforme vamos viendo las cartas en profundidad, vais a ir viendo ejemplos de lecturas para que de esa forma podáis empezar a enlazar los significados dentro de una pregunta concreta y una lectura concreta. Si tenéis cualquier duda, os invito a que las pongáis en los comentarios. Yo voy a estar atenta a vuestras preguntas y os responderé en la mayor brevedad posible. Os mando un besito muy, muy fuerte y hasta la próxima.